estamos y vamos a investigar en este caso, como les decía hace un ratito, sobre un tema fundamental, que es el Estado de Derecho y la ley de urgente consideración. Un tema enorme para todos nosotros, de enorme importancia. Y como les decía, contamos con una presencia que realmente nos honra por la calidad académica de esta persona, que es el doctor Rubén Flores Dapkevicius, reconocido internacionalmente, abogado de profesión, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de Derecho Público, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Informático, ex asesor letrado de la presidencia de Julio María Sanguinetti, asesor letrado del Parlamento. Bueno, forma parte de un montón de organizaciones, docente de nuestra universidad, también de universidades del exterior, clases virtuales también, y un montón de libros. Yo no sé, capaz que me equivoco, doctor, pero entre 15 y 20 libros, por lo menos, de texto, manuales de estudio y artículos publicados. Bueno, estamos hablando con la persona adecuada, estamos hablando con el hombre que sabe de esto como para introducirnos en un ciclo de análisis respecto a la ley de urgente consideración. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. En primer lugar, debo agradecerles por la convocatoria a este programa, a este prestigioso programa que contará con otros panelistas de más relieve, sin ningún lugar a dudas, de mucho relieve. Y además con usted, Rubén, y con Daniel, que son las personas que están encargadas respecto del tema. Así que un fuerte abrazo a ustedes y también a la audiencia que nos está escuchando. Doctor, muchas gracias por estar presente. Hace un ratito decíamos que se suma a un elenco de prestigiosísimas figuras, por supuesto, entre las cuales está el doctor Lapeire, bueno, el economista Caumont, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y bueno, un montón, diputados amigos como Esquipani, Goñi, y seguiremos sumando a la lista gente de valor para poder instruirnos respecto a lo que decíamos al comienzo del programa. Estamos haciendo un periodismo que parte de la perspectiva de la República, del Estado de Derecho democrático, fundamentalmente, y de la libertad, de una palabra que a veces la gente le tiene miedo, yo no, que es el perfil liberal, ¿no? El liberalismo como constructor de Occidente y de los Estados de Derecho. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es una ley de urgente consideración? La ley que planteó este gobierno de la campaña electoral y que ahora lleva adelante. La libertad es uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución. Está establecido en el artículo 10 y no hay que tenerle miedo, como usted señalaba. La concepción liberal de nuestro Estado es fundamental porque ello precisamente constituye un Estado de Derecho. Las acciones privadas que de ningún modo atenten contra el orden público ni contra las personas están exentas de las autoridades en general. Lo dije textual, sin leer. Es el artículo 10 de la Constitución. Exacto, exacto. Y el artículo 7 que también vela, ¿no?, por la libertad. Claro, protege la libertad, no la consagra. Es decir, protege una serie de derechos. Los habitantes de la República, también sin leer, los habitantes de la República serán protegidos en su vida, honor, etc. Libertad, por supuesto. Libertad viene, sí. Evidentemente, serán protegidos. Los derechos son anteriores al contrato o al pacto, ya que la Constitución no consagra la libertad, la protege. La reconoce además, ¿no? Sí, sí, es como un bien claramente inmanente. Claro. Es claramente así. Por tanto, el hecho de que todos somos liberales, o sea, todos los que adherimos al sistema democrático, adherimos a ese sistema. Si no, estaríamos en un totalitarismo o una dictadura. Exacto, exacto. La liberalidad o liberalismo político, estamos hablando. Sí, claro, claro. Y yo hablaba también del liberalismo como una corriente filosófica. El padre de todo esto es Emmanuel Kant, ¿no? En su momento trataremos ese tema también. Sin duda. De todo esto que hablamos. Sin duda. Doctor, volviendo. Es un tema que, bueno, por lo menos para entrar en el marco de lo que vamos a hablar,
cuando hablamos Sí, de esta ley en relación al Estado de Derecho. Más o menos perfecto. lo seguiremos tratando, por supuesto, doctor, es un tema que da para muchísimo, pero dentro de este marco que usted bien nos explicó, de esta consagración constitucional de las libertades, surge entonces esta ley de urgente consideración que se plantea un montón de reformas del Estado en temas capitales, temas importantes. Entonces, bien, digamos que la pregunta es, ¿qué es una ley de urgente consideración? Una ley de urgente consideración es una ley, es un cuerpo orgánico general y abstracto, en este caso, general porque refiere a una categoría de personas en general, no refiere a Rubén Flores, sino que refiere a una categoría general de personas, y Claro. es abstracto porque no refiere tampoco a una situación concreta. Y es una Perfecto. ley particular, o sea, particular en lo que tiene que ver con su procedimiento para el dictado de la misma. Ujú. El procedimiento de principio para dictar las leyes nacionales se encuentra establecido en el artículo 133 de la Constitución de la República. Ujú. Consta de una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación eventual, puede haber un veto, y después el requisito de la publicación. Ese es el procedimiento de principio, la regla general. Perfecto. Pero, pero en determinadas hipótesis se da la posibilidad al Poder Ejecutivo de tener la iniciativa, que es una iniciativa exclusiva, solamente corresponde al Poder Ejecutivo, Ujú. solo el Poder Ejecutivo puede declarar y enviar al Parlamento un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Lo que envió el Poder Ejecutivo fue un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Ello está regulado específicamente en el artículo 168, numeral 7 de la Constitución de la República. Es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, Claro, que está claro. claramente regulada, específicamente regulada, y que es de urgente consideración. El nombre iuris, el nombre Sí, sí. jurídico, el nombre jurídico que tiene, ya determina cuál es el tratamiento. El Parlamento tiene determinados plazos, cada Cámara tiene determinado plazo para sancionar ese proyecto enviado o, en definitiva, se lo da por aprobado en esa Cámara. Claro, Es una potestad completamente legal, constitucional, que tiene por sentido, por finalidad, acelerar, válgame la expresión, ujú. hacer urgente la consideración del proyecto. Nada más. Doctor, usted acaba de darme dos respuestas importantes a dos preguntas que yo le iba a formular. Una es precisamente cómo se aprueba, ya lo explicó, es decir, el mecanismo de legislación de esta ley que está previsto en la Constitución, y de acuerdo a este nomen iuris, que indica que es de urgente consideración, tiene la lógica de abreviar los trámites legislativos porque implica que los temas son muy importantes y requieren que en poco tiempo se resuelva esa aplicación de la ley, que es en un conjunto de reformas vinculadas a la actividad del Estado. ¿Estoy en lo correcto? Está muy en lo correcto. Es así en definitiva. Es un mecanismo, un instrumento que han usado diversos gobiernos. En algunas oportunidades se utiliza este instrumento al inicio del gobierno, pero nada obsta a que lo utilice también en otro momento que no sea necesariamente el inicio de la etapa de gobierno. Claro.
La Jorge, regulación es muy clara, además. Es muy específica, muy al detalle. Y en los hechos, las dos consecuencias más importantes, reitero, son la aprobación tácita, si no hay expresión expresa, sí, y asimismo los plazos abreviados. claro, claro. Por eso la urgente consideración. Absolutamente Exactamente. contemplada por la Constitución de la República, que aquí me recuerda lo que fue tema de un examen de Derecho. El doctor Arezzo nos preguntó en una de sus preguntas si la Constitución uruguaya era presidencialista o parlamentarista. Y yo opté por la corriente de opinión que decía que es semipresidencialista y semiparlamentarista, porque tiene elementos presidencialistas como en el caso que usted acaba de mencionar, ¿no? Hay una Claramente. iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo bajo un trámite Exacto. abreviado, como usted dice, que me lleva a esta pregunta, doctor. Cuando uno observa, va observando todos los puntos temáticos que toca esta ley de urgente consideración, al menos a mí me lleva a concluir, hasta con sentido común, diría, que no había otra manera de reformar el Estado que con una ley de trámite abreviado, como usted dice, respecto a lo que son las leyes comunes, que son más engorrosas en trámite, más largas, y que abarque además en su legislación todos los temas de estas reformas del Estado que las considera urgente el gobierno. ¿Qué opinión le merece a usted este mecanismo? ¿Era el correcto como para llevar adelante un montón de reformas? Porque si no, que habría que ir por la vía de las leyes comunes. El tema en sí mismo es una decisión política, Uh-huh. especialmente del Poder Ejecutivo y de la cabeza del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. Es Uh-huh. una decisión de tipo político. Claro. Desde el punto de vista, si me pregunta, desde el punto de vista de la conveniencia, yo en sí mismo voy a hablar esencialmente desde el punto de vista jurídico. Ahí Es una está. cosa diferente, voy a hablar de Sí, la sí. ley, pero desde el punto de vista de la conveniencia, evidentemente, si el Poder Ejecutivo deseaba realizar modificaciones o debía realizar modificaciones urgentes de conformidad a su programa presentado oportunamente a la ciudadanía, debía hacerlo mediante este mecanismo. ¿Por qué? Porque la ley común puede demorar en exceso su trámite y hasta en algunos casos podría quedar sin efecto, en Claro. archivo, digamos. No sería el caso concreto porque el gobierno cuenta con mayoría parlamentaria, pero de cualquier manera, evidentemente, la mejor forma de acelerar el programa y de cumplir el programa que presentó oportunamente el partido político y los partidos políticos de la coalición era mediante una ley de urgente consideración. Claro, No tengo duda. claro. No tengo duda. Sí, sin duda. Bajo esa lógica. Además, me interesa, perdón, Rubén, me interesa algo muy importante que dijo usted al paso, en una elaboración muy correcta, y hacía referencia a que este instituto consagra de alguna manera, es uno más de los institutos que establece el semipresidencialismo en Uruguay. Uh-huh. Aquí nos encontramos con una clara competencia exclusiva, reitero, del Poder Ejecutivo como colegislador, Claro. que además obliga al Parlamento a tratar los temas rápidamente. El Poder Ejecutivo, además, debemos recordar, es el responsable de la política económica del país. Uh-huh. Por eso tiene asignadas determinadas competencias exclusivas en materia de economía, por ejemplo, en materia de presupuesto. Claro. Eso usted lo dijo allí y era un tema que yo quería destacar especialmente. Nuestro sistema es un sistema semipresidencial. Desde mi punto de vista, es semipresidencial, sin perjuicio de algunos elementos típicos de un parlamentarismo tradicional, como son el llamado a sala, etc. Exacto, exacto. Que es el control parlamentario incluso al Poder Ejecutivo. Pero en este caso, Exacto. como le agradezco además la puntualidad, porque es importante para que los oyentes, aquellos ciudadanos
incluso como uno mismo, en estos temas de ciudadanos de a pie, entiendan cuál es el verdadero rango constitucional que tiene esta ley, que está absolutamente contemplada por la Constitución bajo nuestro sistema semipresidencialista, que le otorga esa potestad del Poder Ejecutivo de incidir en la vida legislativa, de proponer con iniciativa propia una ley de esta característica. Usted dice algo muy importante, es el responsable, el gobierno, de la conducción económica del país, incluso de lo que es la estructura financiera, fiscal, tributaria del país, que hace un brazo importante de la actividad económica del país. Y yo viendo esto, digo, claro, esta ley toca temas de reforma que son precisamente financieros, el tema fiscal, bajo la regla fiscal o la regulación fiscal, el tema también, bueno, de la seguridad pública, que toca tangencialmente el tema económico, el tema sindical, y otros temas que ya no hacen estrictamente lo económico, pero sí en materia administrativa, en materia fiscal, en materia también sindical y laboral. Y claro, estos grandes temas del país están de algún modo reformulándolo el país y pretende conducir el gobierno del país por otros andariveles, hacia otro horizonte. Esto forma parte de mi opinión, doctor, esto corre por mi cuenta, considero que ha venido un gobierno de tradición republicana, democrática, que nos plantea un modelo de país de mercado abierto, de robustecer el mercado, incentivar la actividad privada y por lo tanto adelgazar a ese Estado vorazmente tributarista. Ahora, para dar esa reforma, por eso yo le decía hasta de sentido común, porque en verdad es de lógica administrativa y de lógica política, como usted dice. Si esa es la intención del gobierno, no le quedaba otra que apelar a este mecanismo que contempla la Constitución. No sé si estoy totalmente en lo correcto o usted qué opina o hay algo más para agregar respecto a esto. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene un gobierno cuando asume es implementar su programa político. Indudablemente estamos en una forma de reforma del Estado, clara la reforma del Estado que se está llevando a cabo. El tema de la reforma del Estado es un tema muy antiguo, ¿sí? Porque siempre se habla de la reforma del Estado. Pero es un tema antiguo, ¿no? El Estado se viene reformando desde su creación, porque va acompañando la realidad. Claro. ¿Quién diría que en este gobierno, por ejemplo, se aprobó la ley de telemedicina? Claro. Por el COVID. Necesariamente por el COVID. Se presentaron proyectos a la vez de teletrabajo. Entonces, lo que se quiere con la reforma del Estado, de acuerdo a lo que se observa en la Ley de Urgente Consideración 19.889 y en la Ley de Presupuesto 19.994, es un Estado con más músculo y menos grasa. Ahí está. Un Estado más eficiente en el cumplimiento de sus cometidos, que no esté inflado, ¿sí? Y que vaya hacia las regulaciones que correspondan y hacia las desregulaciones que correspondan, y fundamentalmente reitero esa frase, con más músculo y menos grasa. Es notorio eso. Sí. Excelente el grafismo que emplea, doctor, excelente. Más músculo, más eficiente, más entrenado y menos chatarra nutricional administrativa, digamos así. Claro. Bueno, esta reforma entonces nos va a llevar, doctor, a Dios mediante a un montón de capítulos, que así está presentado el ciclo. Contamos con su presencia, repito, para mí, para quien habla, para todo el equipo de producción. Es un honor que usted sume sus aportes a este programa que pretende eso, pretende hacer un periodismo desde lo republicano, desde lo democrático y desde lo liberal. Temas que cotizan a la baja en bolsa de valores hoy de las opiniones políticas a nivel mundial, no solo me refiero al país. Y creo que es de orden seguir analizando esta ley que viene precisamente a plantearnos una reforma del Estado, un Estado más musculoso, más atlético, menos grasoso y que incentive la actividad privada, que es la que el país necesita, ¿no?
y con tantos problemas como déficit fiscal y un montón de cosas que trataremos en un momento. Doctor, ¿le parece para la próxima, bueno, ir a temas puntuales respecto a esta ley de urgente consideración para ya ir visualizando cuáles son las reformas entonces que plantea esta ley en distintos aspectos? Me parece perfecto. Debíamos, en primer lugar, creo yo, que usted estuvo muy bien a plantear el tema en general para que nuestra audición tuviera claramente presente que es una ley de urgente consideración, y luego ingresar al estudio puntual de las reformas más importantes. Y en ese sentido, coordinaremos, y yo estoy a sus preguntas oportunas, respecto a precisamente respecto a las reformas que se han dado, no solamente en temas de seguridad, no solamente en temas fiscales, sino también en funcionarios, la portabilidad numérica que acaba de ser regulada, Sí. el hecho de que usted pueda cambiar de un prestador de servicio de telefonía móvil conservando su número, que no es nada menor. Claro. Y a la vez deberíamos también, si a usted le parece bien, tener en cuenta que determinadas organizaciones están en el proceso de intentar un referéndum respecto a determinados artículos que sería muy conveniente analizar específicamente y profundamente para observar qué se quiere dejar sin efecto. Exacto, doctor. Coincido plenamente con usted. Esos 135 artículos que se pretenden derogar por la vía del referéndum. Me parece que sería oportuno coordinar con usted temas puntuales de esas características para las próximas entregas de los días jueves. Si le parece, le tomo la palabra y contamos, por supuesto, con sus aportes ya el próximo jueves en este programa, doctor. Si tiene algo más para agregar... No tengo más nada para agregar. Quedamos así entonces. Nos vemos el próximo jueves. Y vuelvo a reiterar mi más fraterno abrazo a ustedes, especialmente a usted, Rubén, a Daniel y a todo el equipo de la radio que hace posible esta entrega, y a la audición, que es la que nos permite estar en discusión de estos temas, en la información de estos temas, y que además nos está dando uno de los bienes más preciosos que tiene un ser humano, que es su tiempo. Exacto. Muchas gracias. Gracias Muchas a usted. gracias. Muchísimas gracias. Estamos Seguimos. en contacto, Rubén. Saludos, Sí. Daniel. Hasta la próxima a todos. A todos. Fuerte y fraternal abrazo. Gracias, doctor. Coordinamos esos temas entonces con usted. Fuerte abrazo. Fuerte.